4. Bienvenidos a su programa Adolescencia con Presencia. Soy Guadalupe Pintado y recuerden que los veo aquí todos los jueves a las 3 de la tarde por Change TV, la televisión del cambio, ya está aquí. También nos pueden ver por YouTube, en Instagram, busquen Change TV, busquen Adolescencia con Presencia. Los temas de interés para nuestros adolescentes, los temas de ahora, son muy diversos. Muchas veces pensamos que nada más tienen que ver con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, pero tienen que ver con nosotros, con el mundo en general, con la sociedad en general. Vamos a hablar sobre la violencia. Debemos de saber que la violencia existe, que está ahí, pero no es necesaria. Tenemos que apostar por un mundo sin violencia. La violencia es el miedo a las ideas de los demás y el no creer en nosotros mismos, en nuestras ideas. Eso nos genera pues ciertos momentos de incertidumbre y tenemos que mostrarnos de alguna manera. La violencia hoy en día parece estar en todos lados, aunque sea más fácil de detectar la violencia física, pero hay violencia en todo. Fíjense cómo hay violencia en todo. Existen violencias de muchas, sabemos que es la violencia de género, la violencia verbal, la violencia como el bullying en las escuelas, en fin. El problema es que nos estamos acostumbrando, la estamos normalizando. Estamos normalizando la violencia. Ese es el problema. Eso es lo que debemos de pensar. Y nos estamos acostumbrando a ella. Si no, fácilmente nada más acordémonos de ver los noticieros, de ver en las redes sociales noticias que, bueno, antes podrías decir, qué barbaridad, pasaba una vez al año o cada 6 años o no pasaban y ahora nos acostumbramos. La violencia es un desafío que tienen que enfrentar nuestros jóvenes. Es un desafío que tenemos que enfrentar como mexicanos, como ciudadanos, como mexicanos. Estamos en el 6º lugar del país más violento del mundo, como de los 6 primeros países más violentos del mundo, solo por debajo de países en África, de países que sería impensable antes para nosotros creer que íbamos a llegar así, a un nivel donde seríamos el número 6 en el mundo. Los jóvenes están y tienen que saber que la violencia existe, la viven día a día y está entre ellos, lo viven. ¿De qué manera lo están viviendo? Pues nos los hacen ver, nos los hacen saber las jovencitas, lo vemos en redes sociales, expresado por ellos mismos, verbalizado por ellos mismos, que están ellas enfrentando una violencia machista. También homofóbica, ellas. Los jóvenes están aprendiendo a defenderse, pero de tal manera en que se aprenden a defender, se defienden, pero se genera agresión. Los jóvenes tienen que aprender a enfrentarse día a día con la violencia, ya no nada más en las calles, ya no nada más en las escuelas, ya no nada más en la familia, muchas veces,
sino ahora también en las redes sociales. Esa es la parte más grave porque no tienen, antes pues si tenían problemas de agresión escolar, pues ya llegaban a su casa y ya vivían en paz, estaban tranquilos, pero ahora con tantos elementos que tienen, pues son atacados en las redes sociales. Eh, es increíble, pero estaba oyendo cuando estaba preparando este programa de que les están enseñando a las jóvenes para defenderse para una agresión, que no gritaran ayúdenme, que mejor gritar, aquí en México, no estoy hablando de otro lado, que mejor gritaran fuego y fuego. Entonces que con eso la gente corría, la gente se alertaba, la gente se podía poner atenta y de esa manera era más fácil. Digo, se me hace increíble, ¿verdad? Las personas, los jóvenes, son agredidos por su apariencia física, porque se salen de ese estereotipo que han creado lo que son el cine, ¿verdad? Las revistas, los programas, ese estereotipo que la sociedad cree y acepta como que así debe de ser y, y se considera que es normal. Pues no, lo normal es que hayamos personas de todo y de todas, de todos colores, de todos tamaños, de todas tallas. Eh, liberarse de la sociedad que te imponga una, un estereotipo y que así tienes que ser, eso es lo que deben de hacer nuestros jóvenes, eso es lo que debemos de decirles, eso es en lo que debemos de trabajar. Que no traten de ser como la sociedad lo dicta, que, que no, que sean ellos, ellas, esa palabra tan increíble que escuché hace poco de personas que decían que ellos sufrían por la gordofobia, o sea, ya también gordofobia, porque pues a la gente no le parece cuál es tu talla, ¿verdad? Entonces, o creen las tiendas, ciertas tiendas que nada más la gente tiene de tal talla son las personas, las mujeres, el ser humano, y sufren esa violencia desde que llegan a una tienda en algún lugar, en algunos países, y no existen su talla, nada de la ropa le queda. Nada, acuérdense que hay tiendas que sabemos que si tú quieres algo es muy difícil que exista esa talla. Y eso es violencia. Y de eso no nos damos cuenta. Porque estás gordo, no hay la talla que tú buscas en el pantalón que a ti te gustó, en la blusa que a ti te gustó, en la falda que a ti te gustó, en el vestido, no hay tu talla, eso es violencia. Nada más se hacen de tales tallas. La violencia no son golpes, es que nosotros solamente llamamos violento a una persona que golpea a la esposa o que golpea a otros, o que no, la violencia no son golpes. La violencia emocional existe la violencia, esa violencia emocional que causa mucha presión a la víctima, que la mantiene con mucha tensión, que la mantiene insegura, que la mantiene nerviosa. Los jóvenes, esos que llamamos la generación de cristal, que nacieron a partir del 2002, que yo he hablado de esto aquí, que he dicho que hemos creado jóvenes más vulnerables, que no resisten que les cuesta mucho trabajo aceptar la frustración, aceptar un no. Pero esos jóvenes también tienen cosas muy buenas y esos jóvenes están defendiendo lo que no les gusta. Los jóvenes de ahora, esta generación, quiere que se eduque desde niños, a los niños aceptar al otro, quiere que se eduquen, los jóvenes piden que se eduque a los niños a no juzgar a las personas, ¿sí? Y
evitar que los padres les enseñen a sus hijos a ejercer la violencia, eso nos corresponde. Escuchemos lo que lo que estoy diciendo, pongámonos atención nosotros adultos. Tenemos que enseñar a los niños a defenderse o a ejercer su punto, pero no con violencia. No de que, no, pégale y demuéstrale quién eres tú, porque es muy sabido, violencia genera violencia. Porque si queremos con violencia evitar la violencia, estamos enseñando a ejercer y de alguna manera estamos cayendo en lo mismo. De esa manera, quiero hacer hincapié en que el bullying, esa costumbre que se tiene de atacar a los compañeros, bueno, ya también hay el bullying en los trabajos, el bullying en general, pero vamos a hablar de los jóvenes. En muchas ocasiones los directivos de las escuelas, los profesores, las maestras, lo justifican. Y dicen, no, qué bueno, que aprenda a hacerse fuerte cuando son chiquitos, ¿no? En los niños, no, que aprendas, no, pues la culpa es de ella porque no se sabe defender o porque se pone de pechito. Digo, son expresiones que hemos oído. A mí me tocó escucharlas como maestra en las escuelas, que no era la culpa la de la víctima, del otro, sino la víctima, porque pues, le gustaba mucho el papel de víctima. Entonces dice que sea fuerte. La víctima tiene que empoderarse para que la dejen de molestar. Sin embargo, por ejemplo, hay un método que se ha creado, lo practican en Finlandia, creo que esto ya lo había platicado con ustedes en alguna ocasión, que se llama el método Kiva, que es para eliminar el bullying. Es empoderar, pero no a la víctima, al grupo, que el grupo aprenda, que los compañeros, el grupo o los alrededor, a defender y apoyar a la víctima, ¿sí? Y alejar a los acosadores. No, eso no nos gusta, no, en eso no estamos de acuerdo. No, no le puedes hablar así, pero todo un grupo haciendo esa presión, eso va a apoyar a la acosadora que se salga, va a apoyar a que el acosador deje de molestar. Y tú, víctima, no tienes por qué sentir culpa. Es que muchas veces la víctima se siente culpable de lo que está pasando. Las escuelas, como les digo, que califican a las víctimas de culpables están mal, están apoyando a que se haga un abuso contra los jovencitos, las jovencitas, y le dicen que es culpable por no defenderse, por permitirlo. Esto no puede ser normal y esto no lo podemos ver como que la víctima tiene que defenderse, porque si no, como les decimos, violencia genera violencia, porque no se va a quedar en palabras, porque no se va a quedar en que a mí no me toques, este es mi espacio. Sabemos que no, porque no sucede eso con nuestros jóvenes en las escuelas. La violencia social por verte diferente, por ser diferente, la violencia racial, todo eso afecta a los jóvenes y te lo dicen. Es que si no traigo la ropa tal, el pantalón tal, los tenis tal, la bolsa tal, me ven diferente y sufro de bullying, sufro de violencia. También, pues, la violencia racial por tu color de piel, por tu pelo, por tu estatura, por tus rasgos. Y todo eso a los jovencitos, a las jovencitas de ciertas características raciales, les da miedo salir a la calle porque
temen que los agredan o las agredan. También la violencia machista, que afecta, pues sabemos, a las mujeres principalmente, muchas veces genera un dolor muy difícil para ellas de superar. Eh, el, el discurso del odio ocasiona muertes, ocasiona genocidios. Esos discursos de odio, esos discursos que hacen que otras personas vean a otras con odio, que se vaya generando rencores. Y todo eso ocasiona muertes, genocidios, como lo sabemos la historia, ¿verdad? De los nazis, de Hitler, de toda esta situación tan terrible. Y son ciclos que van en aumento. Es ciclos de violencia creada por los discursos de odio al otro. Porque si el otro tiene, porque si el otro es chaparro, porque si la otra es la más popular, o porque si es la tonta o el tonto. En fin, hay, hay odio creado y odio dirigido, que eso es lo grave, que eso es lo que está pasando ahora en nuestra sociedad, en las redes sociales, en la televisión, en el radio, las noticias. Eh, eh, Te generan un odio dirigido a quienes no conoces. Es clasistas, son machistas, son odios racistas, machistas, clasistas, que pueden ocasionar muertes. También la envidia, los celos, pueden ser causantes de la violencia, de generar cierto rencor hacia alguien, cierto odio. Estas generaciones podrían ser más violentas, pues depende mucho del lugar. Es que decimos, no, qué barbaridad, qué violentas son estos jóvenes. Pues sí y no. Como les digo, depende de muchas cosas, depende mucho el lugar, depende mucho qué pasa alrededor del mundo, de tu mismo país, de tu sociedad. Los jóvenes deben de salir, deben de conocer la otra cara del mundo para saber comparar y darse cuenta que qué tan violenta es su ciudad, su país, su sociedad. Como les digo, el cambio se está buscando por las nuevas generaciones. Ellos sí están apostándole al cambio. Claro que hay mucha violencia dentro de ellos. Se les debe de denominar las sociedades y la sociedad de la dignidad en vez de la de cristal en cuanto a todos esos cambios, porque ellos están buscando, por ejemplo, erradicar esos odios de género, esos odios a la homosexualidad, esos odios por lo que tú eres, racistas, clasistas. Están también buscando esta generación por cuidar de nuestro mundo, por cuidar de todos nuestros recursos naturales. El problema cuando hay estos ataques entre los jóvenes y ya no hay manera de cómo defenderse, o sea, que no saben, perdón, de maneras hay, pero no saben cómo defenderse, pues van y le ponen una golpiza a la mejor al que lo está y sí, ahí se termina el problema con él. Pero, y los demás, eso no terminó la violencia. Ya nada más a ti no te van a molestar, pero a los demás, eh, eso no me lo hagas porque no lo voy a soportar. Pero las redes sociales están ellos atrás de una pantalla y están atacando a otros y es una oportunidad de agredir
Dicen que el humano es violento por naturaleza, pero también el comportamiento agresivo depende mucho del aprendizaje. Quizás si tú viviste o vives en un hogar violento, con personas violentas o con un padre violento, o que el lugar donde tú vives, esos eh, vecindarios, barrios, colonias, como les llamemos, que son violentos por de sí, pues tú lo vas a aprender, porque es por cultura. Pero también hay culturas muy pacíficas. Desde niños aprenden a no pelear, a respetar, a compartir. Las variaciones culturales son, por ejemplo, entre la paz y la guerra, ¿no? Hay países que enseñan y educan a la guerra a sus niños, y hay otros que son pacifistas. Tu manera de ser, una sociedad pacífica se va a caracterizar por su modo de vida, ¿sí? Y todos nos debemos de preguntar en un momento dado, pues, ¿qué es la violencia? ¿Cómo identifico la violencia? Pues muy fácil. Cuando no te sientes cómodo con la otra persona, cuando no te sientes cómodo con lo que te está pasando, cuando no te sientes cómoda con lo que te están diciendo, cuando eso hay que saber detectar cuándo te sientes o estás violentada, cuándo te sientes vulnerable, cuándo sientes que daña tu integridad, tanto física como emocional. La intención es muy importante en la violencia, porque la intención, yo tengo la intención de lastimarte, yo tengo la intención de con mis palabras hacerte sentir mal. Todo eso lo debemos de saber detectar y debemos enseñar a nuestras hijas, a nuestros hijos a detectarlo. Eh, pues por lo general, el violento, la persona que es de cierta manera que se quiere imponer, es porque se quiere sentir superior y quiere saciar ese apetito que tiene de violencia, utilizando la violencia, porque quizás se siente inferior. Por eso quiero demostrar que no es así. El hombre siente el derecho natural de tomar lo que necesita por la fuerza, usando la violencia. Esas son muchas sociedades, esas son muchas culturas. De manera que como te educan, tu cultura te lleva a eso. Hay varias tendencias en la filosofía, ¿no? Hay quienes piensan en ciertas ocasiones que la violencia puede estar justificada. La violencia puede estar justificada alguna vez, claro, en defensa propia. Eh, pues en herir, ¿no? La guerra entre los países, pues no que esté justificada, ¿verdad? Porque esos países que a lo mejor están enfrentándose, dices tú, no, esos son los culpables de esta violencia, de lo que se está viviendo, pero también hay detrás aquellos países que han aportado ayuda, que están o sea, ¿sí me entienden? O sea, es muy diferente, es muy difícil de decir qué está pasando o juzgar, estos son violentos, estos no. Lo más importante es ver por ti, tratar eh, de evitar ser parte de la violencia, porque eso de decir a veces la violencia es válida, tiene que tener justificación por alguna razón, o la violencia es mala, pues depende, porque si te estás defendiendo de un ataque ante un ataque, tú sabes y justificas que utilizar la violencia. Los jóvenes que han recibido violencia, han ejercido violencia. Es que es una reacción normal. Muchos sugieren que lo mejor sería irte, alejarte. Aquí no. Sí, pues sería lo mejor
para las relaciones humanas evitar eso. Pero pues también está la violencia verbal y la violencia física. Todo esto nos causa y causa entre los jóvenes y entre nosotros pues alguna reacción. Lo que tenemos que pensar es en la paz. La paz es armonía y la educación tiene que ser más enfocada a la paz. Hay que enseñar a que antes de golpear hay que hablar. El diálogo es un instrumento, hay que saber dialogar, hay que saber escuchar. También, como les decía, la violencia verbal, mucho cuidado porque las palabras dañan, las palabras lastiman. Para querer cambiar, hay que empezar el cambio por ti. Si quieres que algo cambie, si quieres que los demás cambien, cambia tú. Para los jóvenes es muy difícil pensar que la paz total se pueda lograr, pero sí estamos de acuerdo en que se puede convivir con el respeto, con el diálogo y con la dignidad. Y todo eso es y nos va a llevar a la tolerancia. Tratar la tolerancia, vivir en tolerancia, permitir que otros actúen, o sea, de la manera que son. ¿Por qué yo me voy a poner a que tú seas una persona homosexual? ¿Por qué me voy a poner a que tú seas una persona que le gusta, no sé, vivir de cierta manera? Que eres una persona libre, que tienes una relación poliamorosa. ¿Por qué voy yo a agredirte por eso? Tenemos que entender que hay que vivir entre el respeto, entre el diálogo y la dignidad. Enseñar a nuestros jóvenes, a nuestras jovencitas lo que es violencia, a evitar la violencia, evitar nosotros la violencia en nuestros hogares, en nuestras casas. Enseñarlos a vivir en paz, que haya paz y buscar la paz. Se terminó el programa del día de hoy. Esto es Adolescencia con Presencia. Soy Guadalupe Pintado y les espero aquí todos los jueves a las 3 de la tarde por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí.